En este caso vamos a estudiar el ciclo de encendido, el circuito de encendido o ciclo de arranque, con las generalidades. Cada modelo tiene sus situaciones particulares, tanto Huawei como Samsung, Motorola o Xiaomi. Vamos a ver los circuitos o chips que están asociados al encendido, cómo es el orden en que trabajan, qué condiciones necesitan para funcionar y cómo es que cuando apretamos el botón el teléfono enciende. Por lo tanto, los componentes que van a entrar en el funcionamiento del ciclo de encendido va a ser el CPU, que es la Central Processing Units, el cual realiza las operaciones, los cálculos, es el procesador. Después vamos a tener la memoria, que es donde ahí y allí se alojan las instrucciones. Y por último vamos a tener el PMIC, el Power Management Integrated, que es donde de ahí vamos a distribuir la corriente a los diferentes componentes del circuito. Ahora bien, ¿cómo es que se inicia el circuito? La batería va a alimentar al PMIC a través de una conexión negativa y una conexión positiva. Y para iniciar el ciclo de arranque de la batería, ella tiene que tener como mínimo 3,7 volts, que son un 10% aproximadamente de carga. Cosa que un 100% corresponde a 4,3 volts. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por si en un futuro queremos reemplazar la batería por una fuente de alimentación, de esta manera podemos regular los voltajes para este ciclo de inicio. De este modo, entonces, al colocar la batería con el teléfono apagado, vamos a tener una tensión llamada voltaje o tensión Always. Y del otro conector del botón va a tener una conexión a GND, Ground, tierra. La tensión Always lo vamos a encontrar con el botón de encendido en esta línea y con el teléfono aún apagado. Es requisito imprescindible para el proceso de arranque. Y según la configuración del fabricante puede ser de 4 volts o de 1,8. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo la tensión, el voltaje Always de 4 volts o 1,8 y del otro lado tengo la conexión a tierra, nosotros presionamos el botón y estos dos contactos, tanto el positivo como el negativo, se van a juntar. ¿Qué es lo que produce? Y va a producir un cortocircuito, como si fuese que yo uno los dos cables de una batería de un auto. Al generar el cortocircuito, en este caso es controlado el cortocircuito por PMIC a través de una programación que se ha hecho dentro de este componente. Entonces, cuando se presiona el botón de 4 volts o 1,8 en contacto con ground, se va a 0 volts. Quiere decir que cuando aprieto el botón se va a 0 volts. Cuando suelto el botón aparece el voltaje Always de los 4 volts o 1,8 volts. De esta manera, cuando yo presiono el botón, que desaparece la tensión 0 volt, el PMIC enciende. Suelto el botón, aparece la tensión de 4 volt o 1,8, que es la tensión Always. Presiono el botón, se va a 0 volt, se produce el cortocircuito controlado, el PMIC se enciende.
¿Por qué? Porque existe una programación hecha dentro del PMIC para que estas acciones, cuando presiono y suelto el botón, funcione de esta manera. ¿Cuáles son las órdenes que maneja el PMIC? Cuando yo acciono el botón, que el tiempo es 1 segundo, ¿en dónde ocurre esto? Cuando bloqueo y desbloqueo, bloqueo y desbloqueo, bloqueo y desbloqueo. En esta acción, al ver 1 segundo, simplemente el PMIC está programado para bloquearse y desbloquearse. Ahora, si yo aprieto el botón y lo sostengo 3 segundos, el PMIC está programado para cuando el voltaje always desaparece y va a 0 volts, a que el teléfono se apague o se reinicie. Entonces, para comenzar el ciclo de encendido, voy a presionar el botón. El voltaje que yo tenía, ya sea 4 volts o 1.8, se va a ground, desaparece la tensión en 0 volt, empieza a encenderse el PMIC. De ahí, en primera instancia, va a la segunda instancia, que va al procesador, donde ahí se generan los cálculos y las operaciones. Pero para realizar los cálculos y las operaciones, el CPU tiene que ir a buscarlo a la memoria, donde están las instrucciones que yo tengo que ejecutar. Ese sería el ciclo. Presiono el botón, 1 PMIC, 2 procesador, 3 memoria. En esta instancia hay que hacer una salvedad, sobre todo con las configuraciones de algunos teléfonos, o la mayoría, me atrevería a decir, de la marca Samsung, en donde si en una patita del contacto que viene la línea a través del PMIC tengo una tensión de 4 volt o 1.8, en la otra patita, lo dibujamos acá arriba, va a retornar al PMIC la misma tensión cuando presiono el botón. Y después el ciclo de encendido es igual. Arranca por el PMIC, va al procesador y luego a la memoria.